Ah, dice: me he preparado para no defraudarlos, y yo le temo a todo lo que está pasando. A veces quiero que me trague la tierra. Debo entender que este mundo no se cierra. Te han enseñado siempre a ser como el resto, a decir lo que tienes que hacer aunque no estés de acuerdo. Las páginas también son parte del cuaderno. A veces tus errores se ven más que tus aciertos, pero no todo es como te lo pintan. Primera regla: no dejes que por ti elijan. En segunda, no se trata de quién gane, se trata de llegar. Es una prueba, no un examen. Una prueba en la que solo te asignan. Todas cuentan con educación digna. Haz lo que tú creas, no dejas que te digan. La mejor opción siempre es la que tú decidas. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. Puedes con esto, con aquello y con más. Quedarse en otra escuela, eso no es fracasar. Ve por tu objetivo y si no llega a pasar, siempre hay una escuela que espera tu lugar. Pero con Cefaru siempre tienes opción, ya que te ayudan en tu preparación. No hay comparación, si tienes visión hay que ocuparla. Te ayudan a entrar y también a terminarla, pero tienes que tener iniciativa, cabeza fría mientras la mente se activa. Haz tu estudio una forma creativa. Hazlo por ti y por los que te motivan. Recuerda que todos pasamos por lo mismo: el doctor, el arquitecto, el atletismo, el ingeniero, el cocinero, el de la flauta, el gerente o la que quiso ser astronauta. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. No me importa lo que de mí digan. Muchas veces todo es mentira, porque no es la única salida. Tengo más opciones y el mundo gira. Te invitamos a nuestro curso gratuito de Comipems 2023. Si te encuentras en tercero de secundaria o eres egresado, ingresa a nuestro canal de YouTube, activa la campanita y a partir del día lunes 30 de enero en punto de las 6 de la tarde, profesores de la Universidad de Cefaru te brindarán toda la preparación para que te quedes en tu primera opción. Contamos con guías, materiales y simuladores, mismos que te permitirán lograr tu objetivo. Recuerda, yo sí llego a 128 aciertos y en Cefaru la educación es con un propósito. Buenas tardes, vamos a comenzar. Esta vez vamos a hablar acerca de electricidad. ¿Qué vamos a ver acerca de la electricidad? Vamos a ver primero lo que es. Nosotros ya sabemos, o tenemos que retomarnos a lo que es el átomo. La palabra átomo. El prefijo a significa sin, y la palabra átomo del griego que significa átomos, o sea, división. Sin división. ¿Por qué? Porque se creía que el átomo era la partícula más pequeña que componía la materia. Después fueron surgiendo nuevos modelos atómicos, Bohr, Dalton, Rutherford, Sommerfeld, entre muchos otros, y nos dimos cuenta que no era así, que había partículas que componían al átomo, entre las cuales nos encontrábamos con el electrón, el protón y el neutrón. El electrón son partículas cargadas negativamente, el protón son partículas cargadas positivamente y el neutrón tiene carga neutra. Ahora, ¿qué es la electricidad? La electricidad es sinónimo de flujo o de movimiento. ¿Cómo vamos a entender nosotros a la electricidad? Vamos a ver. Para que haya electricidad necesitamos tener un elemento conductor. Un elemento conductor es aquel que va a permitir que la electricidad circule libremente a través de él. Ahora, ¿qué es la electricidad? Es el flujo de electrones, es decir, el flujo de partículas cargadas negativamente que se mueven de un punto a otro punto
dentro de mi elemento conductor. Muchas veces lo podemos entender como un cable, aunque existen muchas maneras diferentes de este, ¿vale? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de electricidad, hay ciertos conceptos muy importantes que necesitamos. ¿Cuáles son esos conceptos que vamos a necesitar? Primero vamos a ver que existen diferentes tipos de elementos. Existen materiales conductores, semiconductores y aislantes. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Primero vamos a ver a los elementos conductores. ¿Qué es un elemento conductor? Un elemento conductor es aquel que va a permitir el flujo de corriente eléctrica o de calor a través de él. No solo conducen electricidad, sino también calor. Muchas veces los vamos a encontrar en los metales y principalmente los metales preciosos como el oro o la plata. Se dice que esos materiales son superconductores. Incluso las medallas de los Juegos Olímpicos que fueron en Tokio se hicieron con residuos de los materiales conductores que se encuentran en los aparatos electrónicos como computadoras, celulares, relojes, entre algunos otros. Ahora, estos elementos conductores permiten el flujo de calor y de electricidad a través de ellos. ¿Qué otros materiales tenemos? Tenemos a los materiales aislantes. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Son aquellos que no permiten el flujo de calor ni de electrones a través de ellos, como la madera, la baquelita, el vidrio, la cerámica, el caucho, entre muchos otros. Por ejemplo, los mangos del sartén, algunos son de madera o de las espátulas. ¿Por qué? Porque la madera es un elemento aislante que no va a permitir que ni la electricidad ni que el calor fluyan a través de ellos. El metro tiene algo que se llaman balatas, como las de los carros. ¿Qué pasa con esas balatas? Pues las balatas del metro no son de metal, son de madera, para evitar que éstas se puedan llegar a fundir. Por otra parte, también vamos a darnos cuenta. A ver. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, también los cables son de plástico, tienen el recubrimiento plástico. ¿Por qué? Porque este evita que la electricidad fluya a través de ellos. Y por último, vamos a tener a los materiales semiconductores. ¿Cuáles son los materiales semiconductores? Son aquellos que van a permitir el flujo de electrones, pero solo bajo ciertas condiciones, no los van a permitir todo el tiempo. Estos lo vamos a encontrar muchas veces en los aparatos electrónicos, como en las computadoras, en los celulares, en las tablets, entre muchos otros. ¿Por qué? El principal material semiconductor es el silicio. El silicio es el material semiconductor por excelencia. ¿Y de qué se trata el silicio? El silicio se utiliza para hacer algo que se llaman transistores. Transistores podríamos decir que es la base de la electrónica. Nos sirve para hacer amplificadores operacionales, para hacer circuitos electrónicos, entre muchas otras cosas. Entonces, los materiales semiconductores, aunque no son muy comunes o no los conocemos mucho, están presentes en nuestra vida cotidiana todo el tiempo y son muy, muy importantes, ¿vale? Ahora, ya hablamos acerca de la electricidad y de los materiales que existen. ¿Qué más? Pues existen ciertas magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Todo lo que yo pueda medir. ¿Qué magnitudes tenemos cuando nosotros estamos hablando de electricidad? Pues una muy importante es la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué hace la intensidad de corriente eléctrica? Esta se va a representar con la letra I mayúscula y tiene su unidad de medida. Así como la distancia se mide en metros o el tiempo en segundos, pues la intensidad de corriente eléctrica tiene su propia unidad de medida, ¿vale? ¿Cuál es su unidad de medida? Es el ampere. El ampere se representa con la letra A. Ahora, para que nosotros podamos entender qué es el ampere, tenemos que irnos un poco más atrás. Vamos a ver algo que se conoce como coulomb. ¿Qué es un coulomb? ¿Qué hace o qué es un coulomb? Les voy a poner un ejemplo. Para que yo pueda decir que tengo un lote de carros, necesito tener 100 carros. Para que yo pueda decir que tengo 2 lotes de carros, necesito 200 carros. Si yo tuviera 500 carros, pues significa que tengo 5 lotes de carros. Algo muy similar pasa con los coulombs. Los coulombs lo que hace es contar
cantidad de electrones. Me dice cuántos electrones tengo, ¿vale? Para que yo pueda tener un electrón, debo tener 6.25 por 10 a la 18 electrones, ¿vale? Entonces es una cantidad muy grande la que yo necesito para poder decir que tengo un coulomb. Ahora, ¿qué más? Bien, pues un ampere es igual a un coulomb entre un segundo. Bien, ya tengo un ampere entre un segundo. ¿Qué significa? Pues que la intensidad de corriente eléctrica lo que hace es contar cuántos electrones están fluyendo por mi conductor por un segundo. Es como si tuviéramos a una persona en una puerta contando cuántas personas van entrando por segundo. Algo así es lo que hace la intensidad de corriente eléctrica. Lo que hace es contar cuántos electrones están circulando a través de mi conductor por segundo, ¿vale? Eso es lo que hace la intensidad de corriente eléctrica. Después vamos a tener otra magnitud igualmente muy importante. Esta se conoce con diferentes nombres. ¿Cómo la conocemos? La podemos encontrar como diferencia de potencial, fuerza electromotriz, o lo más común es encontrarla como voltaje. Voltaje se representa con la letra V, su unidad de medida es el volt. También se representa con la letra V. Recuerden que el voltaje también lo podemos encontrar como fuerza electromotriz o diferencia de potencial. ¿Y qué es el voltaje? Pues dice que los electrones se están moviendo de un punto a otro punto. Pues la fuerza que mueve a esos electrones es lo que nosotros conocemos como el voltaje. El voltaje es la fuerza que va a mover a los electrones de un punto a otro punto dentro de mi elemento conductor. Y por último vamos a tener otra magnitud muy importante, que se conoce como resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia se representa con la letra R. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Son los ohms. El ohm se representa con el símbolo de omega. Ahora, a mí me gusta representarles a la electricidad como si fuera agua. Imaginemos que mi cable es una tubería a través de la cual va a ir fluyendo agua. Va a ir fluyendo cierta cantidad. ¿Qué pasaría si de repente me encuentro con que hay una obstrucción, con que hubiera una piedra? Algo que no deja pasar al agua. Pues ahora la cantidad de agua que va a fluir va a ser menor. Algo muy similar es lo que pasa con la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de electrones. Cuanto más grande sea la resistencia, menor va a ser la cantidad de electrones que circulen a través de un conductor, ¿vale? Y estas tres magnitudes de las que hablamos se van a ver representadas mediante algo que se llama como la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué hace esta ley de Ohm? Vamos a ver, nos da algunas fórmulas porque lo que hace es establecer una relación entre el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica. Lo primero dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Después tenemos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Y por último, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Estas son las tres fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando para trabajar con la ley de Ohm. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a utilizar esta ley de Ohm en circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es la forma en la que tú vas a acomodar los componentes. ¿Qué es un componente? Un componente puede ser una resistencia, un foco, un contacto, una televisión, lo que ustedes me digan. Entonces, la forma en que tú acomodes o conectes estos componentes va a recibir un nombre. Puede ser ya sea un circuito eléctrico o un circuito en paralelo. También algo muy importante a mencionar antes de continuar es que tenemos dos tipos de corrientes. Tenemos corriente continua y tenemos corriente alterna. ¿Cuál es la corriente alterna? Se abrevia como C.A y tiene ciertas características. En el centro tenemos algo que se conoce como 0 volts. Y ahora, la corriente alterna se va a transmitir en forma de ondas. Estas ondas reciben un nombre. Las ondas reciben un nombre dependiendo de la forma que éstas tengan.
La corriente alterna se transmite en forma de estas ondas, que se conocen como ondas senoidales. Algo importante es que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Pues ¿qué pasa? ¿Por qué se llama corriente alterna? Porque esta no tiene una polaridad propia, no existe ni un positivo ni un negativo. Todo el tiempo está alternando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por eso recibe ese nombre. Y es la que utilizamos en nuestras casas, es la más común de encontrar. ¿Cómo sabemos que esta es la que utilizamos en nuestras casas? Pues como les mencioné, esta no tiene un positivo ni un negativo, todo el tiempo los está cambiando. Pues cuando ustedes conectan algo a su casa, ustedes no se preocupan por cómo van a conectarlo. Da exactamente igual cómo conecten la tele o el cargador, no se fijan cuál es el positivo o el negativo. Esto se debe a que trabajamos con corriente alterna, es decir, todo el tiempo está alternando entre valores positivos y valores negativos. Entonces, por eso recibe ese nombre. Ahora, la corriente alterna tiene una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite un suceso en un periodo de tiempo. Y no aplica solo para las ondas, aplica en general. Si yo les pregunto cada cuándo van a la escuela, pueden decirme que van 5 veces en un periodo de tiempo de una semana. Eso es una frecuencia. Pues la frecuencia aquí se va a medir en Hertz, que se abrevia con la HZ. Y tiene una frecuencia, ya sea en Europa o el resto del mundo. Nosotros manejamos una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué significa que tengamos una frecuencia de 60 Hz? Significa que se va a repetir 60 veces por segundo este ciclo. 60 veces va a alternar entre positivo y 60 veces en negativo, y todo esto en un periodo de un segundo. Ahora, ¿qué es un ciclo? Un ciclo podemos entenderlo como una onda completa. ¿Cuándo tenemos una onda completa? Pues cuando tenemos un semicírculo hacia arriba y un semicírculo hacia abajo. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros entendemos como un ciclo, como una onda completa. Ahora, a medida que la onda va creciendo, aquí va a ir adquiriendo valores más altos, hasta llegar al punto más alto que se conoce como voltaje pico. Nosotros tenemos diferentes valores según sea el caso. Puede ser que sean 127, que sean 60, según el valor que nosotros estemos trabajando. El voltaje que nosotros utilizamos en nuestras casas es igual a 127 volts. Este es el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Es el valor que está establecido normalmente por una regla, por una norma, por ciertas características. Algo importante es que estos también tienen una tolerancia. ¿Qué es una tolerancia? Que puede encontrarse ciertos puntos arriba, ciertos puntos abajo. Por ejemplo, 128, 129, 130 o 125 o 124. Los aparatos electrónicos pues ya están hechos para trabajar con estas variaciones. Normalmente todo está planeado o está pensado con una tolerancia, ¿vale? Son los valores por arriba o por debajo que pueden estar trabajando. Esto es hablando de la corriente alterna. También tenemos algo que se llama como corriente continua. Hay quienes lo conocen como corriente directa. Esta tiene una característica importante. Este sí va a tener un positivo y un negativo. El positivo todo el tiempo te va a estar dando positivo y el negativo todo el tiempo te va a estar dando negativos, que realmente no es negativo, sí, es 0 volts. Y el positivo, por ejemplo, si tú le das 24 volts, todo el tiempo te va a estar dando esos 24 volts. Ahora, ¿cuál es la característica más importante que tiene la corriente continua? Una de las características más importantes que nos vamos a encontrar es que esta sí se puede almacenar. La corriente alterna no la vamos a poder almacenar nunca, no van a encontrar ustedes nunca una batería ni una pila que sea de corriente alterna. Todas las pilas y todas las baterías son de corriente continua. Esa es la principal característica que nos vamos a estar encontrando, que funcionan y se pueden almacenar, ¿vale? Todas las baterías y todas las pilas vienen marcado positivo y negativo. ¿Por qué? Porque funcionan con corriente continua. Y aquí sí es importante mencionar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Por ejemplo, un motor tiene su positivo y su negativo. Si ustedes lo conectaran al revés, suponiendo que el giro del motor es horario y lo conectaran al revés, ¿qué es lo que va a pasar? Pues este motor va a girar sentido antihorario. Por eso sí es importante cuando hablamos de la corriente continua, cuál es el positivo y cuál es el negativo.
Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son los tipos de circuitos que tenemos. Nosotros ya les había comentado que tenemos dos tipos de circuitos principales, circuito en serie y circuito en paralelo. Vamos a ver primero cuál es el circuito en serie. Les voy a mostrar cómo luce un circuito en serie. ¿Qué característica tiene? Está conectado un componente detrás del otro y depende uno del otro. ¿Qué significa esto? Imaginemos que estos son focos. Pues si este se queda sin energía eléctrica, los otros dos también se van a quedar sin energía eléctrica. Si este se queda sin energía eléctrica, los otros dos se van a quedar también sin energía eléctrica. ¿Por qué pasa esto? Porque es como si yo cortara el circuito. Entonces, pues la electricidad ya no fluye y ya se quedan sin energía todo mi circuito eléctrico. Es por eso. ¿En dónde nos encontramos este tipo de circuitos? Muy comúnmente los encontrábamos en las series navideñas. De hecho, de ahí viene el nombre, series, porque estaban conectadas en serie los foquitos. No sé si les llegó a tocar, pero cuando se fundía un foco, se fundía prácticamente toda nuestra serie y teníamos que ir buscando uno por uno cuál era el foco que estaba fundido para poder reemplazarlo. ¿Esto a qué se debe? Pues a que estaban conectados en serie. Ahora, algo muy importante a mencionar es que tanto el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica van a tener un comportamiento diferente según estén conectadas en serie o estén conectadas en paralelo. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver primero la resistencia. ¿Cómo se suman las resistencias cuando estamos trabajando con un circuito en serie? Vamos a ver, tenemos 10 ohms, 20 ohms y 30 ohms. Quiero calcular la resistencia total. Existen fórmulas. La resistencia total de un circuito en serie es muy sencilla. Es resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Por lo tanto, si quiero calcular la resistencia total, esta es igual a 10 ohms más 20 ohms más 30 ohms. Muy bien. Ya tenemos la fórmula, ya tenemos planteado nuestro ejercicio. Lo único que resta hacer es una suma. Resistencia total es igual a 10 ohms más 20, que son 30, más 30, 60. Significa que la resistencia total de este circuito es de 60 ohms. Esto es hablando de un circuito en serie. Si estuviéramos hablando de un circuito en paralelo, la forma en que se van a sumar estas tres es diferente. Bien, vamos a revisar entonces cómo se resolvería un circuito en paralelo. Paralelo. ¿Qué características va a tener un circuito en paralelo? Primero vamos a ver cómo luce. Igual. ¿Qué pasaría? Una desventaja de los circuitos en paralelo es que se utiliza mucho más cable en comparación con un circuito en serie. Pero ¿cuál es la ventaja? Imaginemos que estos son focos. Pues si este se queda sin energía eléctrica, estos dos aún seguirían encendidos. Lo mismo, si este se quedara sin energía eléctrica, estos dos aún seguirían encendidos. ¿Por qué? Están conectados, como su nombre lo indica, en paralelo, es decir, uno frente al otro, pero sin llegar a tocarse. Esto significa que no va a depender uno del otro, cada uno es independiente. Por lo tanto, no les va a afectar si uno se funde o según sea el caso. Este tipo de instalaciones, ¿dónde las vamos a encontrar? En nuestras casas muy comúnmente. Cuando se funde un foco, por ejemplo, si se funde el foco de la cocina, no pasa nada. El resto de la casa continúa con energía eléctrica. Entonces no hay ningún problema acerca de esto. ¿Vale? Vamos a asignarle algunos valores para ver cómo es que se suman las resistencias. Vamos a asignar los mismos. 10 ohms, 20 ohms y 30 ohms. Muy bien, vamos a ver cuál es la fórmula. También tenemos una fórmula para los circuitos en paralelo. La resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y así según sea, si tuviéramos 10 resistencias, hacemos lo mismo, más 1 más la resistencia 4, más 1 entre la resistencia 5 y así sucesivamente.
Ahora sí, vamos a comenzar a revisarlo. La resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 que vale 10, más 1 entre la resistencia 2 que vale 20, más 1 entre la resistencia 3 que vale 30. Ahora, la resistencia total es igual a 1 entre 10, ¿cuánto es? 0.1. Más 1 entre 20, 0.05. Más 1 entre 30 es igual a 0.033. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay que sumar todos estos valores. La resistencia total es igual a 1 entre 0.1 más 0.05 más 0.033. Y esto me da como resultado 0.183. Lo único que me falta por hacer aquí es una división. ¿Qué es lo que hay que dividir? 1 entre 0.183, que me da como resultado 5.46 ohms. Podemos notar cómo es muy importante la diferencia si ya sea un circuito en serie o un circuito en paralelo, porque en el circuito en serie con estos mismos valores la resistencia total era de 60 ohms, mientras que en un circuito en paralelo la resistencia total es de 5.46 ohms. Entonces vamos a ver que sí hay una diferencia significativa en estos casos. Les voy a poner ahora un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Vamos a ver. Ejercicios. Les voy a poner uno en serie y uno en paralelo. ¿Recuerdan qué significa la K? Por ejemplo, si les pongo 10K ohms, recuerden que la K significa kilo, o sea 1000. Tenemos 10.000 ohms, la segunda resistencia vale 5 ohms y la tercera resistencia vale 100 ohms. Bien, este es un circuito y les muestro el otro. Bien, voy a asignar algunos valores. 5 ohms, 10 ohms y 20 ohms. Bien, resuelvan ustedes esos dos ejercicios. Les doy un minuto y lo... Bien, vamos a comenzar a revisarlos. Primero hay que identificar qué tipo de circuito tenemos. Vamos a empezar por esto. Vamos a identificar si tenemos un circuito en serie o un circuito en paralelo. Por la forma en que están acomodados nuestros componentes, podemos darnos cuenta que este primer circuito está en serie. Ahora, lo único que tenemos que hacer es recordar nuestra fórmula. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Por lo tanto, la resistencia total de este circuito es igual a 10.000 más 5 más 100. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 10.000 más 100, 10.100, más 5, 10.105. 10.105 ohms. Bien. Ahora sí, ya resolvimos el circuito en serie. Vamos a resolver el siguiente circuito. Vamos a verlo. El siguiente circuito podemos darnos cuenta que es un circuito en paralelo.
Entonces hay que resolverlo como tal, paralelo. La fórmula ya sabemos 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y así según sea el caso. Bien, vamos a ver. Tengo 1 entre 5 más 1 entre 10 más 1 entre 20. Bien, ahora esto es igual a 1 entre 5, ¿cuánto es? Esto es igual a 0.2. Más 1 entre 10 es 0.1. Más 1 entre 20 es igual a 0.05. Muy bien. Continuamos de este lado. 1 entre, y hay que sumar estos valores. 0.2 más 0.1 más 0.05. Esto me da como resultado 0.35. Lo único que me falta por hacer es una división. 1 entre 0.35, que me da como resultado 2.85 ohms. Bien, entonces de esta manera ya resolvimos un circuito en serie y uno en paralelo. En un momento más continuamos. Primero vamos a un corte. Hola, soy Natalia y me quedé en el CECIT 13 con 114 aciertos y me preparé en Cefaru Nesa. Cuando vi mis resultados estaba sola en mi cuarto y me emocioné bastante cuando vi que me había quedado en mi primera opción y los aciertos que saqué. Mi pilar favorito fue la materia de educación vocacional porque aprendí bastante a cómo funciona el examen Comipems, cómo lo califican y cómo tengo que llenar correctamente las opciones. Algo que me ayudó mucho en mi preparación fue poner mucha atención a mis clases en Cefaru y estudiar después del curso con mi guía. Quiero agradecer a mis papás por haberme apoyado en todo momento, también a mis profesores y sobre todo a Cefaru por apoyarme con mi preparación. Ven a Cefaru y logra llegar a tu primera opción. ¡Huelu! ¡Huelu! ¡Gloria! ¡La cachi cachi porra! ¡La cachi cachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! Cefaru, educación con propósito. Bien, vamos a continuar. Vamos a resolver otro circuito en serie y paralelo. Bien, vamos a ver. Vamos a 5 ohms, 50 ohms y 5000 ohms. Y el otro circuito vamos a acomodarlo de manera diferente. Bien, vamos a decir que este vale 10 ohms, este vale 30 ohms y este vale 60 ohms.
Bien, vamos a comenzar a revisarlo. Vamos a comenzar por el primer circuito, que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. Entonces vamos a ver cómo se hace. Resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. La resistencia total es igual a la resistencia 1, que vale 5 ohms, más la resistencia 2, que vale 50 ohms, más la resistencia 3, que vale 5000 ohms. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 5 más 50, 55, más 5000, 5055. Los circuitos en serie son muy sencillos, solamente basta saber sumar para poder resolverlos. Bien, continuamos. Vamos a resolver el siguiente circuito, que podemos darnos cuenta que es un circuito en paralelo. Vamos a ver, tengo 10, 30 y 60 ohms. Vamos a ir acomodando. Tendría 1 entre 10, más 1 entre 30, más 1 entre 60. Por lo tanto, esto es igual a 1 entre 10 es 0.1, más 1 entre 30 es 0.33. 0.033. Más 1 entre 60 es igual a 0.016. ¿Qué es lo único que me falta? Realizar la suma. Bien, esto sería igual a 1 entre 0.1 más 0.033 más 0.016, que me da como resultado 0.149. Y al final tengo que mi resistencia total es igual a 1 entre 0.149 6.71 ohms. Bien, entonces ya terminamos con los circuitos, con la suma de resistencias en serie y paralelo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Pues nos toca ver circuitos completos, es decir, circuitos en los que ya vamos a ver tanto resistencia, voltaje e intensidad de corriente eléctrica. Bien, vamos a comenzar. Bien, así es como luciría un circuito completo. Ahora lo único que nos falta por hacer es asignar valores, asignar voltaje y el valor a las resistencias. Después de eso podemos comenzar a resolverlo. Bien, vamos a ver. Vamos a decir que tenemos 80 volts, tenemos una resistencia de 30 ohms, otra resistencia de 10 ohms y una resistencia de 40 ohms. Vamos a recordar algo importante: voltaje, resistencia e intensidad de corriente eléctrica se manejan de manera diferente según sea un circuito en serie o un circuito en paralelo. Recordemos que es un circuito en serie. Vamos a tener que calcular tanto valores totales como valores parciales. Lo primero que calcularíamos en este tipo de circuitos es el voltaje total. Voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Esto qué significa? Estos 80 volts, que es el voltaje de entrada, se van a tener que repartir en esta resistencia y en esta resistencia. Entonces nosotros tendríamos 3 voltajes. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Pues ya no es necesario calcular el voltaje total. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, está aquí.
me está diciendo que mi voltaje de entrada son de 80 volts. Ese es el voltaje total. Voltaje total, 80 volts. ¿Qué es lo siguiente que vamos a calcular? La resistencia total. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la resistencia 1, que vale 30, más la resistencia 2, que vale 10 ohms, más la resistencia 4, que vale 40 ohms. Esto me da como resultado que mi resistencia total es igual a 30 más 10, 40, más 40, 80 ohms. Bien, ya tenemos voltaje total y resistencia total. ¿Qué es lo siguiente que me falta? Pues ahora nos falta calcular la intensidad total. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando acerca de los valores totales y parciales de un circuito eléctrico. Bien, ¿cómo vamos a calcular la intensidad total? Pues vamos a tener que utilizar la ley de Ohm. ¿Cómo se utiliza la ley de Ohm? Pues vamos a ver cuál es la fórmula para calcular la intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Algo importante a tener en cuenta es que en un circuito en paralelo, en serie, la intensidad total es igual a la intensidad 1 y esta es igual a la intensidad 2 y esta es igual a la intensidad 3. Significa que la intensidad de corriente eléctrica, o sea, el amperaje, va a ser el mismo aquí y el mismo aquí. Vamos a tener el mismo valor en todo mi circuito. Muy bien, continuamos. Ahora sí, vamos a calcular la intensidad. Intensidad va a ser igual al voltaje, que vale 80 volts, entre la resistencia, que vale ¿cuánto? 80 ohms también. Esto me da como resultado que la intensidad tiene un valor de 1 ampere. Ya está. Ya tengo mi intensidad total. Mi intensidad vale 1 ampere. ¿Por qué? Porque vale lo mismo en todo el circuito. No importa en qué punto lo quieras medir, el valor siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Ya tengo mis valores totales, me faltan mis valores parciales. ¿Y a qué me refiero? Pues yo les dije que estos 80 volts se iban a repartir en esta resistencia y en esta resistencia. Si tuviera 10 resistencias, se reparten entre las 10. Si tuviera 50 resistencias, se reparten entre las 50, ¿vale? Ahora, pues lo que yo quiero saber es qué valor tengo aquí, qué valor tengo aquí y qué valor tengo aquí. A eso me refiero con los valores parciales. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Para esto también vamos a tener que utilizar la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces vamos a ver. Si yo quiero calcular mi voltaje 1, voy a utilizar la resistencia 1, que vale 30. 30 por la intensidad. La intensidad es la misma para todo mi circuito, o sea que siempre vale 1. Mi voltaje 1 es igual a 30 por 1, 30 volts. Mi voltaje 2 es igual a la resistencia 2, que vale 10, por la intensidad, que vale lo mismo para todo mi circuito, que es 1. 10 por 1, 10 volts. Y mi voltaje 3 es igual a mi resistencia 3, que vale 40, por mi intensidad, que vale 1 ampere. 40 por 1 me da como resultado 40 volts. ¿Cómo sabemos si lo hicimos bien? Porque cuando yo sume este valor más este valor más este valor, debo obtener este voltaje. 30 más 10, 40, más 40, 80. Significa que entonces lo resolvimos de manera correcta. Lo único que nos faltaría por resolver es la potencia. La potencia eléctrica tiene una fórmula que es voltaje por intensidad. Ahora, la potencia, ¿cuánto sería? Voltaje, que son 80 volts, por la intensidad, que vale 1 ampere. Esto me da como resultado que la potencia, ¿cuánto vale? 80 watts. Bien, esto es hablando de un circuito en serie. Nosotros vamos a tener también un circuito en paralelo. Vamos a verlo. Bien, vamos a asignarle valores. Vamos a decir que el voltaje son 5 volts,
que la resistencia 1 vale 10 ohms, la resistencia 2 vale 5 ohms y que la resistencia 3 vale 15 ohms. Muy bien. Ahora, el voltaje total. El voltaje total aquí es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. ¿Qué significa? Que en esta resistencia, en esta resistencia y en esta resistencia, todo el tiempo voy a tener el mismo valor. Todo el tiempo mi voltaje es 5 volts. De momento no es necesario calcularlo porque ya lo conocemos, está aquí. El voltaje total es igual a 5 volts. Ya tengo el voltaje total. ¿Qué me falta? Ahora podemos calcular mi resistencia total. La resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Muy bien, ya tenemos la fórmula. Ahora sí podemos comenzar a calcularlo. La resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 que vale 10 más 1 entre la resistencia 2 que vale 5 más 1 entre la resistencia 3 que vale 15. Y la resistencia total es igual a 1 entre 10 es 0.1 más 1 entre 5 es igual a 0.2. Y luego tenemos 1 entre 15. 1 entre 15 es igual a 0.066. Bien, continuamos. La resistencia total es igual a 1 y hay que sumar estos tres valores, que es 0.1 más 0.2 más 0.066, que al final me da como resultado 0.366. Y la resistencia total será igual a 1 entre 0.366, que me da como resultado 2.73 ohms. Bien. Ahora sí, ¿qué es lo siguiente que podemos calcular? Pues nos falta calcular la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad, ¿cómo la podemos calcular? Vamos a ver primero que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a tener una intensidad diferente aquí, una intensidad diferente aquí y una intensidad diferente en este punto. Vamos, aquí la intensidad de corriente eléctrica va a cambiar dependiendo del valor que tengamos con la resistencia. Bien, entonces aquí lo que podemos hacer es empezar a calcular mi intensidad 1, mi intensidad 2 y mi intensidad 3, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a tener que utilizar la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a comenzar. Intensidad 1 es igual al voltaje, que vale 5, entre la resistencia 1, que vale 10. 5 entre 10 es igual a ¿cuánto? 0.5 amperes. Después la intensidad 2, que es igual al voltaje. Recuerden que el voltaje aquí es el mismo para todo mi circuito, o sea 5 volts, entre 5. 5 entre 5 me da como resultado 1 ampere. Y la intensidad 3 debe ser igual al voltaje, que son 5 volts todo el tiempo, entre 15. Y esto me da como resultado 0.33 amperes. Así podemos concluir que la intensidad total, pues hay que sumar esos tres valores, y me da como resultado 1.83 amperes. Ya tengo la intensidad total, 1.83 amperes. ¿Qué es lo que me falta? Lo único que me falta es calcular la potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Por lo tanto, la potencia es igual al voltaje, que vale 5 volts, por la intensidad, que es igual a 1.83 amperes. Así la potencia es igual
a 5 por 1.83, 9.15 watts. Bien. A ver, les voy a enseñar otra manera un poco más sencilla de resolver también los circuitos en paralelo. Vamos a verlo. Bien, vamos a asignarle valores. Bien, ahora sí. Vamos a asignar un voltaje de 100 volts. La resistencia 1 vamos a darle un valor de 50 ohms, la resistencia 2 de 20 ohms y la resistencia 3 de 10 ohms. Ahora sí. Vamos a comenzar. El voltaje total ya no es necesario calcularlo porque ya lo conocemos. Vamos a ver. Voltaje total sería igual al voltaje 1 y este sería igual al voltaje 2 y este sería igual al voltaje 3. Ya sabemos que el voltaje va a ser 100 volts en todo el circuito. No importa en qué punto lo midan, todo el tiempo será el mismo valor. Ahora el voltaje total es igual a 100 volts. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de calcular la resistencia total, vamos a comenzar a calcular las intensidades, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a calcular intensidad, ya sabemos que es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a comenzar con la intensidad 1, que esta es igual al voltaje, o sea 100 volts, entre la resistencia 1, que vale 50. Esto me da como resultado 2 amperes. Pasamos a la intensidad 2, que es igual a 100 volts, entre la resistencia 2, que son 20 ohms. 100 entre 20 me da como resultado 5 amperes y la intensidad 3 es igual a 100 entre la resistencia 3 que son 10 ohms. Esto me da como resultado 10 amperes. De esta manera ya obtenemos también la intensidad total. La intensidad total, sumamos 2 más 5, 7 más 10, 17 amperes. Ya tengo mi intensidad total. Ahora, ¿cómo puedo calcular la resistencia total sin utilizar la fórmula larga que hemos estado utilizando? Pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es utilizar la ley de Ohm, donde resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Por lo tanto, la resistencia es igual al voltaje, que vale 100 volts, entre la intensidad total. ¿Cuánto vale la intensidad? 17 amperes. Por lo tanto, la resistencia total sería igual a 100 entre 17, que me da como resultado 5.88 ohms. De esta manera ya tengo voltaje, resistencia e intensidad de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Solamente la potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Ahora la potencia es igual al voltaje, que son 100 volts, por la intensidad, que son 17 amperes, y me da como resultado que la potencia es igual a 1700 watts. Bien, entonces esto sería todo por hoy. Cuídense y que estén muy bien. Los veo la próxima semana. Descansen. Quédate en tu primera opción con nuestro sistema de 7 pilares. Soy Teresa Reyes, directora general de Cefaro. Te invito a que te prepares con nosotros para el concurso de asignación Comipems 2023. En Cefaro encontrarás una metodología única y comprobada que te permitirá tener los conocimientos y habilidades para obtener los 128 aciertos en el examen. Con nuestros pilares tendrás una preparación integral. Contarás con clases impartidas por maestros especializados en los más de 250 temas que contiene la guía Comipems. Tendrás prácticas con exámenes simuladores mensuales. Contarás con una orientación vocacional, un taller de emociones, entre otros. A nuestros queridos padres de familia les damos un acompañamiento durante todo el proceso de asignación. Visita nuestras sedes.
Elige la modalidad. Pregunta por nuestras promociones y paquetes, así como nuestras fechas de inicio. No olvides, yo sí llego a 128 aciertos. Y recuerda, Cefaru es educación con propósito. Hola, soy Carlos, me quedé en mi primera opción en el CECIT número 9. Saqué 113 aciertos y me preparé en el Cefaru Iztacalco. Cuando vi mis resultados, estaba reunido con mis padres y me sentí muy feliz al ver que me quedé en mi primera opción. Los exámenes simuladores son mi pilar favorito porque me prepararon para el examen. Un hack que les doy es la constancia en los estudios sin entrar a todas las clases de Cefaru. Quiero dedicar este logro a mis padres y a mí por todo el esfuerzo que se tuvo en mi preparación para hacer el examen de Comipems. Inscríbete al curso de preparación Cefaru y quédate en tu primera opción. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! ¡La cachi cachi porra! ¡La cachi cachi porra! ¡Pim pom porra! ¡Pim pom porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! Cefaru, educación con propósito.